Buenos días, profesor. Mi nombre es Diana Verdugo Lucero. Soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y este es mi video control del caso de José María Cantos contra Argentina. Primero que todo, una pequeña introducción de la causa. El caso se originó por las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana por el señor José María Cantos, quien era un empresario de la provincia de Santiago del Estero. Este mismo alegó haber sido objeto de persecución judicial, de embargos y de otras medidas que consideran le impidieron el acceso a la justicia y resultaron en una total denegación de la tutela judicial. La comisión remitió el asunto a la Corte por considerar que Argentina estaba vulnerando o estaba violentando las garantías del debido proceso y de la protección judicial previstas en la Convención Americana. La comisión recibió la denuncia en el año de 1996 y instruyó un expediente, y tras analizar las pruebas y los alegatos que se presentaron, formuló un informe en el que propuso que este caso debía haber sido sometido a la Corte Interamericana por presuntas violaciones a los artículos relativos con las garantías judiciales y la protección judicial. Dicha remisión se hizo con base a la supuesta denegación de justicia y las consecuencias patrimoniales y obviamente procesales para la víctima. Ahora bien, el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, después de todo esto que les expliqué anteriormente, admitió el caso, celebró las fases escritas y orales y dictó varias decisiones. Una sobre excepciones preliminares y finalmente pues la sentencia de fondo, las reparaciones y las costas el día 28 de noviembre de 2002, en la que obviamente se declaró la responsabilidad total internacional del Estado de Argentina por las vulneraciones de la Convención. Y posteriormente el expediente pasó a la etapa de supervisión de cumplimiento. Ahora bien, la declaración de competencia. La Corte declaró su competencia para conocer el expediente remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras rechazar, en lo esencial, las excepciones preliminares planteadas por el Estado y confirmar entonces que los hechos planteados, los hechos denunciados, encuadraban perfectamente en las supuestas violaciones a los derechos garantizados por la Convención. La competencia se apoyó totalmente en la admisibilidad del informe de la Comisión y obviamente en la pertenencia de Argentina al sistema interamericano. Bien, ahora los elementos de prueba. Número 1, la documental. Obviamente pues el expediente contenía resoluciones judiciales nacionales, obviamente sentencias de la Suprema Corte provincial y nacional, obviamente oficios de embargos, actas registrales y comunicaciones administrativas que en este entonces pues acreditaron procedimientos, costas, embargos y medidas cautelares contra Cantos y sus empresas. Como punto 2 tenemos la testimonial. Se practicaron declaraciones de testigos y oficios dirigidos a entidades públicas que confirmaron entonces actuaciones administrativas y judiciales reiteradas contra el recurrente, así como el contexto de impugnaciones y apelaciones totalmente infructuosas. Obviamente en las pruebas no podía faltar la declaración de José María Cantos, quien pues relató la larga historia de persecución judicial y administrativa, con ella pues las multas, los embargos, los pagos forzados y obviamente la imposición de costas desproporcionadas, y cómo ella pues truncó su acceso a recursos judiciales efectivos y obviamente afectó patrimonialmente a sus empresas. Obviamente también pues la declaración de María Dolores Retondo de Spaini, pues fue su abogada. La defensa técnica documentó y explicó en su momento las impugnaciones practicadas en sede nacional, la denegación de los recursos y el impacto procesal y económico para que sufrió Cantos, y aportaron copias, escritos y gestiones que en ese entonces pues buscaban revertir totalmente los embargos y las exacciones que estaba sufriendo José María Cantos después de la denuncia. Después de las pruebas proporcionadas, pues viene la valoración de las pruebas. La Corte, bueno, en lo sustantivo, obviamente la pérdida patrimonial y las restricciones prácticas impuestas a José María Cantos constituyeron consecuencias directas de la ineficacia del sistema judicial para poder corregir o mitigar actos arbitrarios. Por tanto, la Corte entendió que el Estado pues incumplió
en las obligaciones positivas de garantía. La aplicación del artículo 63, que son las medidas de reparación. Posterior a la sentencia, la Corte pues ordenó obviamente las medidas de reparación, ¿no?, que incluyeron el restablecimiento de los derechos, la anulación de cargas o la adopción de medidas necesarias para poder eliminar los efectos de las violaciones que se han presentado en la denuncia y obviamente pues además de la eventual compensación económica, ¿no? Como penúltimo punto, los puntos resolutivos, o sea, las sentencias. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Argentina por violentar los artículos 8 y 25 en relación al artículo 1 de la Convención. Se ordenaban las reparaciones y obviamente pues la adopción de medidas para eliminar efectos de embargos y costas y la supervisión por la Corte del incumplimiento. Ya por último, el voto razonado del juez Julio Barberis. Ya por último, el juez Barberis emitió un voto razonado concurrente en el que advirtió matices sobre la formulación de la sentencia principal, aunque obviamente coincidió en la conclusión sobre la existencia de violaciones del artículo 8 y 25, puntualizó totalmente las observaciones sobre la redacción que relaciona esas violaciones con el artículo 1 y sobre algunos aspectos de la valoración que ordenan medidas obviamente para eliminar ese tipo de violaciones a los derechos humanos. Y con esto cierro mi videocontrol, es la conclusión y muchas gracias.